soy chicas de YouTube y bienvenidos a CLBNK. En el video de hoy tengo una invitada especial. Hola. Mi mejor amiga Lucía. Bueno, en el video de hoy les voy a hacer slime por 3, porque como ya saben, les enseñé a hacer 2 slimes ya. Uno con Ariel y otro con líquido para pupilentes o lentes de contacto. Y los materiales que van a necesitar para este slime son... Bueno chicos, lo primero que vamos a necesitar son pegamento. Vamos a necesitar ahora bórax y un pocillito donde poner agua con el bórax, obviamente. Crema para afeitar, esto es opcional. Acrílico o colorante de tu preferencia. Y opcionalmente brillantina. Tenemos acá rojo, pero no vamos a poner rojo porque como es el colorante, es rojo, no se va a ver. Vamos a poner azul. Y también tenemos verde, pero no vamos a poner azul. Empecemos con el procedimiento. Bueno chicos, una vez que ya tenemos acá nuestra agua, le vamos a poner bórax. No, mentira chicos, es una broma. Bueno chicos, ahora vamos a poner el pegamento. Como queremos que nos quede un slime grande, tenemos 2 pegamentos. Bueno chicos, una vez que tengamos nuestra cantidad de pegamento considerable a tu gusto, le vamos a poner un poquitito de agua. Vamos a ponerle 3 cucharaditas. 1, 2, 3 y 3. Bueno chicos, ahora tenemos que mezclar hasta que no queden tantas burbujas. Y ahora hay que agregarle crema de afeitar. Bueno chicos, acá le acabamos de poner la crema de afeitar, aunque no se note. Tiene que quedarles medio así espeso, no tan espeso, pero les tienen que dar, o sea, medio líquido. Bueno chicos, perdón que se nos cayó la cámara. Todo. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es mezclar el bórax, borato de sodio, con un poquito, media tacita de agua. Como ven, le sacamos un poco porque me zarpé. Se pasó de agua, entonces no quedaría el slime. Claro. No. Buen slime. Bueno chicos, ya le acabamos de poner. Vean que el agua tiene que quedar como media blanquita. Y tenemos que ahora mezclarla. Y como no tengo cuchara, la voy a mezclar. Bueno chicos, acá conseguimos una cucharita. Excelente. Y bueno, vamos a dejar esto a un lado. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el color y la brillantina. Bueno, vamos a ponerle un poquito de acrílico. Bueno, creo que con eso será suficiente, más, ¿no? Un poquito más, para que nos quede más intenso el color. Ahí está. El color tiene que ser a su gusto, chicos. No hace falta que sea un color en específico. Claro, nosotros vamos a usar este color porque tenemos la esperanza de que cuando lo mezclemos quede un colorcito rosa. Claro, pero no está quedando. Está quedando más fucsia, pero que también es muy bonito. Claro. Vean. Y ustedes tienen que agarrar, o sea que todo el pegamento y toda la mezcla les quede Homogénea. claro. No es que le quede una parte blanca y una parte rosada, ¿entienden? Bueno chicos, vean cómo quedó la mezcla. Vean, más o menos así les tiene que quedar. Vean que ustedes acuérdense de que depende su color. Por ejemplo, si ponen azul, seguramente les va a quedar celeste, ¿entienden? Nosotros pusimos rojo y nos quedó rosa, ¿entienden? Bueno chicos, ya le pusimos la brillantina. Y ahora queda Vean qué Break Like a lindo. Diamond. O sea, quedó hermosísimo. A Y ahora- nosotras nos gusta mucho. Claro. Y ahora hay que mezclarlo hasta que quede todo unido también, ¿entienden? Ahí está. Pueden mezclar varios tipos de brillantina. Y varios tipos de colores. Lo que es color y decoración lo tienen que hacer a su elección, ¿entienden? Yo, por ejemplo, le voy a agregar un poco más de verde. Quiero que quede una explosión de colores. O sea, nosotras queremos que quede una explosión de colores. Claro. Así que le vamos a agregar verde. Ahí está. Y también le vamos a agregar un poquitito de rojo. Bien. Yo lo agarro. Considere que cuando hagamos el slime, como que, no sé, como que siento que se pierde un Claro. poquito. Como que se forman como más puntitos. No sé si lo llegan a ver. A ver. Ahí. No sé si lo ven. Pero bueno, quedan como más puntitos. No, como que no brilla. Y ¿no? por eso le vamos a poner mucho más. Bueno chicos, vean, ahí pusimos todos los colores. Vean qué O lindo que sea, va a quedó quedar. un arcoíris totalmente. Claro, quedó un vómito de unicornio. Bueno, una vez que tengamos todo bien mezclado, que acá la buena Celes lo está mezclando, Y pero vean, que queda como un granizado igualmente, aunque le pongan como unos todo. puntitos. Claro, quedan. queda como medio granizado, puntitos, ¿entienden? Pero no sé, en cámara no se aprecia muy bien igual. Igual yo creo que más o menos cuando hagamos el slime creo que se va a lucir un poco más. Claro. No sé, bien. ¿Ok?
Bueno chicos, acá Celeste, como verán, no está porque se fue a buscar algo más para ponerle al slime. Pues no sé, nos da la sensación de que como que no se lucen los brillitos, quedan como un montón de puntitos. De repente sale como algún brillito a la luz, pero como que no queda, no sentimos que quede muy brillante. Vean. No sé si están viendo bien, que quedan como todos como puntitos. Así que ahora Celeste fue a buscar algo más, a ver qué le podemos agregar y bueno, vamos a ver qué nos trae. Bueno chicos, ahí traje estas cositas. Son como unas cositas de esas que son para hacer pulseritas. Claro. Me está volando todo. De esas cositas para hacer pulseras, bueno, eso sí que no se puede pasar desapercibido. Claro, porque va a quedar súper crunchy aparte. Dale, métele. Claro. Métele Vean. todo. No está grabando. Vean. Qué bueno. O sea, le vamos a poner bastante porque queremos que nos quede un slime más crunchy. Claro. Bueno, chicos, vean cómo quedó. Quedó súper bueno. Quedó como una mezcla más babosita. Claro, pero está más va a bueno. quedar súper crunchy, o sea que va a quedar excelente. Vamos a ir agregándole poquito a poquito el agüita con bórax. Vean esto. Bueno, vamos a ir agregándole poquito a poquito el agüita con bórax. No vamos a agregarle todo de una, porque si no, nuestro slime creo que no se va a hacer. Creo que ya se está haciendo, no sé si lo pueden ver. Vean esto. Ahora cuando esté un poquitín más hecho, lo que voy a hacer es meterle la mano. Así ya. Vean, o sea, como que se están despegando. Está quedando una mezcla súper rara. Vean esto. O sea, Súper bueno, chicos. Ni bien le agregás el bórax, ya queda. o sea, Ahí está. vean esto. O sea, está súper A ver, déjame bueno. revolver a mí. A ver, Ay, le voy a está meter la mano. pegajoso Le vamos a igual meter la todavía. mano ya. A ver. ¿Está pegajoso? No, no está pegajoso. Siento que nos pasamos un chiquitín por el bórax. Obviamente Sí. nos quedó más agua con A bórax. ver. O sea, a ver, espérame que lo parto en dos, así Dale. podemos disfrutarlo nosotras dos juntas. Espérame. Lo partí horriblemente mal, pero Ay, bueno. ¿qué tal? Están saltando todas las pelotitas, chicos. Así que no se zarpen. Como que... Voy a juntarlas un poco. Lo bueno del slime es que pasas... Miren, Qué bueno. voy a tirar todo. Tiro todo. Bien. Lo bueno del slime es... Este tipo de slime es que cuando lo tocas contra algo se le Pega todo, ¿entienden? Vean. Así que no se lo tiren en la cabeza, en ningún lado. Y menos al techo porque le queda toda la marca. Ya lo hice. Tiró un slime al techo al parecer. Y vean, como que siento que nos quedó Claro. un poco como Durito. cortante, claro, como súper duro. Porque nos vean. zarpamos con el bórax. Entonces ustedes no le pongan tanto bórax. O sea, pónganle apenas. Igual siento que está súper cool. Está súper bueno, las bolitas. Sentimos que no nos quedó tan crunchy, no Claro, sé. a ver, vean, Le podríamos agregar un poquito más de crema de afeitar, ¿no? Claro, vamos Para a agregarle hacerlo más crema de Vamos a afeitar. agregarle crema de afeitar. ¿Quiero ver? Ahí. Acá tenemos. Bueno, vamos a dos. tirarlo en la mesa. Pero, No le di ni tiempo a reaccionar a eso, ¿viste? Bueno, a nuestra Ahora- crema no le nos queda más. Entonces Murió vamos a nuestra ponerlo. crema, así que... Qué bueno. Ay, a ver, Ay, déjame se a ve mí un súper poco lindo. también. Vean esto. Ay, no, ya Queda mejor, queda mejor. Quedó mejor, sí, sí. Chicos, si les queda tan horrible como el de nosotras. Y también pónganlo en el agua, no agua con bórax, agua sola. Ay, se tiembla la mesa. En agua sola y van a ver que va a quedar súper súper bueno. Vean esto. O Oh, déjame sea, a mí, déjame está a mí, genial. Ay, no Es saben. súper suave. Ay, no. Creo que será por la crema de afeitar. Ah, Pero vean lo lo que que es se esto. siente. Vean esto. Y vean lo que es la mesa. O sea, el chiquero A de ver, la déjame mesa, a mí. ustedes traten de no hacerlo. Y vean, esto está bueno porque no. Y Ahora. o sea, está súper bueno. Vamos a Acá ponerlo un todo. pedazo. Ay, Ay, me entró una pelotita en el pie, en el zapato. ay. Estamos quedando medio afuera. Y Vean, y lo bueno de esto es que las pelotitas que como que sobran se caen, no le pongas más boba. Y las trato como de juntar. Bueno, Ella me vamos a insulta. limpiar la mesa. Vamos a limpiar la mesa y les mostramos cómo quedó el slime. Ah. Bueno, chicos, miren cómo quedó. Quedó súper bueno. Encima me encanta porque le quedaron todos los brillos y nosotros le metimos todos los brillos creyendo que no se iban a notar. No, boluda, toda la mesa. Un poquitín más rojito. Bueno, chicos, ay, me quedó al revés. Espero que este video les haya gustado. Vean qué rico slime. Se ve súper bueno. Y yo casi me lo como por culpa de ella.
Y bueno, si vos te metés la mano en la boca con brillantina, Por tratar de limpiar tu desastre, querida. vean qué bueno que quedó. Yo voy a tirar este slime por el balcón. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Like!